¿Cómo organizar tu tiempo siendo empresario? Hoy en el podcast Hacer Empresa con S, Tere Rodríguez y Alex Barbosa te darán esta y más respuestas. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Yo soy Tere Rodríguez y esto es nuestro segundo episodio del podcast Hacer Empresa con S. Y por supuesto, Alex Barbosa está aquí con nosotros, también experto en el tema, porque hoy tenemos mucho de qué hablar del podcast anterior y también de este. Ok, buenas tardes a todos. Complacido con el equipo de producción y con tu presencia, Teresa, en iniciar este segundo podcast. Muy entusiasmado. Agradecerle a todos los que nos han escrito. Además, he recibido muy buenos comentarios de algunos colegas, algunos empresarios con los que nosotros trabajamos. Les ha gustado mucho la iniciativa y esperando que este sea el segundo de muchos más, ¿verdad? Exacto, no, y es que aquí venimos a evacuar dudas, a contestar sus preguntas, porque varias personas nos hicieron consultas, como doña María Isabel Pineda, Alejandra Vargas, Noelia González, Josué Martínez y Ronald Vargas. Así que vamos a contestar algunas de las preguntas. Fueron bastantes, ¿verdad? Nos hicieron exactamente, y esa es la idea, que ustedes tienen alguna consulta, alguna incógnita que ustedes dicen, pucha, ¿y cómo hago yo esto? Bueno, correcto. Para eso estamos aquí. Consultas o inclusive comentarios, ¿verdad? Exacto, que es recomendaciones también. Para eso estamos, para escucharlos, para que nos escuchen y ayudarnos entre todos. A ver, la primera pregunta que tenemos aquí es de doña María Isabel Pineda, que nos hace la consulta: ¿cómo sacar un negocio que parece perdido? Ok. Qué buena que está esa pregunta. Está muy interesante. Bueno, es una pregunta que surgía mucho en temas de pandemia, ¿verdad? Cuando estábamos en aquella época. Creo que cuando uno habla de un negocio perdido y cuando la percepción de uno es que estoy perdiendo mi negocio, es porque está perdiendo mucho dinero, ¿verdad? Y puede ser que no vea en un corto plazo la recuperación de ese negocio. Yo siempre le recomiendo a las personas que determinen cuánto es la máxima pérdida económica que están dispuestos a tolerar. ¿Okay? Entonces, que eso y que la cuantifiquen, es decir, estoy dispuesto a perder 2 millones, 3 millones, lo que fuera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa pérdida económica que esperarían perder varía de una persona a otra. Ese es el primer punto. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder de más en este negocio? La segunda es, pregúntese si ese negocio tiene futuro. Creo que eso es un tema importante, porque a veces uno tiene un negocio que se vio afectado por un cambio tecnológico, que se vio afectado por la incorporación de nueva competencia, etcétera, y la gente se ciñe, ¿verdad? Voy a seguir acá. Es que hay personas que le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a reinventarse. Correcto. Y a veces eso es lo que un negocio necesita. Correcto. Una pequeña evolución, un pequeño cambio de qué es lo que no estoy viendo, pero que casi que el negocio me lo está diciendo a gritos. Correcto. Sí, voy a ponerte un ejemplo. Yo recuerdo cuando en algún momento estaba muy en boga estas imprentas. No sé si recuerdas que uno iba a la sección de, por ejemplo, yo que cuando estudiaba en la UCR, es que íbamos a la sección de la calle La Amargura y ven ese montón de imprentas y fotocopiadoras y demás. Recuerdo que había muchos negocios relacionados con eso. Ahora, hablando de eso, no hay una... Ya hay muy pocas. ¿Volvió a haber una fotocopiadora? Ya hay muy pocas. Entonces, también es eso, ¿verdad? Sí, puedes reinventarte, pero hay negocios que per se ya están muriendo, ¿verdad? Por la naturaleza misma del negocio. Y también por la persona cerrada de no decir, no, eso no es para... A ver, recordemos Kodak. También. Kodak Correcto. fue el líder del mercado. Correcto. En cámaras, en la parte de revelados de fotografía, exacto. todo. Sí, sí, correcto. ¿Qué Sí, es eso? y son cambios tecnológicos que impactan necesariamente el negocio. Entonces, el primero es determine cuánto estoy dispuesto a perder. Luego, pregúntese si ese negocio realmente tiene un futuro, ¿verdad? Y el tercer punto, más que cómo sacar el negocio que parece perdido, yo creo que también hay que trabajar algo a nivel interno como empresario, es decir, ¿por qué yo me estoy haciendo esa pregunta?
O sea, porque a veces, según mi experiencia, cuando los empresarios se hacen esa pregunta, es porque hay un componente emocional muy importante en el negocio. Entonces, es decir, no voy a cerrar el negocio porque esto es lo único que sé hacer. Entonces, a veces la gente se dice eso a sí misma y no es lo único que sabes hacer, es lo único que crees que sabes hacer. Entonces, también hay que trabajarse emocionalmente para determinar si realmente tengo que estar ahí. O la misma vida, o Dios, en los que creemos en Dios, nos está diciendo algo. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí ya lo tienen. Importantísimo saber qué es lo que también uno quiere. También. Saber si el negocio es lo que uno desea. Y también tener los pies muy puestos en la tierra. Y no ponerle tanta emoción También. al proyecto. También. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que esta es de Alejandra Vargas, que dice, mencionemos una estrategia al alcance de los emprendedores. Una estrategia al alcance de los emprendedores. Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. No cuesta nada abrirse una página de Instagram, no cuesta nada abrirse una página de Facebook. Y si no saben cómo hacerlo, ahí están todos los tutoriales de YouTube. Me imagino que hay uno de estos libros de emprendimientos for dummies. Sí, también. Hay mucha lectura que se puede hacer. Exactamente. Yo creería que la estrategia que yo recomendaría es amplíe su red de contactos. Trate de hacer networking de personas que estén haciendo lo mismo que usted o personas que le pueden proveer a usted los productos o servicios que usted necesita. Inclusive conozca más de los clientes a los que usted va a atender, etc. Entonces diría que la primera estrategia es evalúe cómo está su red de contactos y trabaje en ellas, porque el crecimiento de una empresa en sus inicios depende mucho de eso, ¿verdad? A quién conozco o cómo me acerco a este cliente potencial o cómo me acerco a este proveedor potencial que me va a dar una ventaja competitiva respecto a la competencia, etc. Entonces creo que ese es importante, aumentar la red de contactos, ¿verdad? Ok, eso me gusta. Y también, si es un emprendimiento, ¿por qué lo estás haciendo? También, eso está buenísimo, eso está buenísimo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por necesidad? Porque te gusta, porque te apasiona. Correcto. Entonces, esa también es una pregunta y es una estrategia muy importante. Eso va para la reflexión. Yo no sé, desde mi perspectiva, mi experiencia, si las personas que han emprendido por necesidad, pero con ausencia total de pasión, perduran en el tiempo. Yo diría que no. Porque sí, la necesidad te da muchos bríos, te da la fuerza para salir adelante, pero si no hay pasión en lo que haces, es muy difícil. Muy difícil porque el enfoque, la energía del proyecto ya no está en lo que te apasiona, sino está en lo que tenés que hacer. Correcto. Y cuando ya es algo que uno tiene que hacer porque es lo que hay que hacer, siento que a veces como que, no sé, no fluye de la mejor manera. Sí, entonces Alejandra Vargas, muchísimas gracias por esa pregunta. Y sí, si usted es emprendedora o quiere serlo, ¿verdad? Échele ganas, ¿verdad? Y si no tiene el capital en efectivo de empezar un curso, lo que sea, empiece a bajar cursos de redes sociales, empiece a bajar cursos de YouTube, que ahí hay un montón de información. Correcto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Noelia González Quirós. ¿Cómo emprendimiento... ¿Cómo emprendo desde cero? ¿Cómo emprendo desde cero y sin marketing digital? Y sin presupuesto para el marketing digital. Ok. Bueno, Noelia, esa pregunta, miras que es muy interesante cuando... Se va de la mano con la anterior también. Correcto. Cuando dice, bueno, ¿cómo emprendo desde cero sin presupuesto para mercado digital? Yo diría... Y hice esa pregunta aquí a producción, los especialistas en mercado digital, Artemotif, Jorge y Alejandra, excelentes productores, ya les hice la coñita. Ellos me decían algo muy interesante, me dice, Alex, vos querés empezar a emprender sin presupuesto a nivel de mercado digital,
transforme su perfil personal. Transforme su perfil personal a un perfil de naturaleza empresarial. Entonces, si usted lo que decide es dejar de publicar tantas fotos relativas a la parte personal y hacer a conocer a tus redes inmediatas si estás emprendiendo, si estás iniciando un negocio. Y ahora que él me lo dijo, me parece que lo he visto en algunas ocasiones en personas que dicen, miren, ahora estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo aquello. Creo que es un buen inicio y te puede dar los primeros contactos inmediatos que son tu red de contactos, ¿verdad? Sin necesidad de hacerse un perfil súper elaborado a nivel de redes sociales, sin hacer un sitio web muy elaborado. Creo que es una primera iniciativa para aquellas personas que no tienen un presupuesto para mercado digital. Recuerden también que es muy importante, si nosotros iniciamos un negocio con limitantes, desde el primer momento vamos a tener un negocio limitado. El poder de la mente es un poder fundamental. Entonces, si nosotros estamos pensando en que, ay, tengo poquitito, vamos a ir, hay una palabra o hay una frase que nosotros, normalmente la gente utiliza mucho, que es voy a ir poco a poco, paso a paso. Porque si usted pide ir a poquitos, el universo le va a dar poco. Entonces, eso es algo que yo he ido cambiando, porque yo antes decía mucho, voy a ir poquito a poquito. No, yo voy con todo, paso a paso. Correcto. Pero con todo. De cabeza me voy. Correcto. No, y eso que mencionas es cierto, porque uno en ocasiones lo invade el temor sobre la decisión que va a tomar. Y yo creo particularmente, a mí me pasaba en este proceso en que estoy ahorita, digamos, en esta etapa de mi vida, yo le he dicho a la gente, confíe en el proceso. Ay, pero qué difícil a veces. Es eso, confiar en el proceso. No es quedarse en que esta es mi meta y hasta que llegue ahí y voy a estar y la frustrado. Voy a hacer así. Sí, y te frustras en el camino. No, confíe en el proceso y disfrute el proceso. Porque muchas veces los empresarios, principalmente los inexpertos o los que apenas están iniciando en esto, tienden a caer en desilusión, en aburrimiento, inclusive, digamos, desencanto por el negocio. Confíe en el proceso. Es que hay personas que piensan que hacer un negocio es ya. O sea, como en las películas que ustedes vieron, donde la muchacha empezó en la floristería y ya la semana ya tenía sí. Aquella vara impresionante. No, sí, gente. Correcto. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Correcto. Que eso es algo que vamos a hablar más adelante. Y todo hay que tener paciencia. Paciencia. Es fundamental. Josué Martínez nos manda un gran saludo y nos dice que le gustó bastante el podcast porque es diferente. Y esa es la idea. Qué bueno, Josué, que le esté gustando el podcast. Muchísimas gracias. Y también Ronald Vargas menciona que le gustaría que se aborden los temas desde la perspectiva de los gerentes generales. Esa observación que nos hace don Ronald me parece muy acertada, porque muchas veces los empresarios que somos también socios fundadores de la empresa, es decir, la primera generación, tendemos a olvidar de que hay gente liderando, hay personas liderando en condición de gerentes generales, pero subcontratados. O sea, contratados por el dueño, contratados por la familia, etc. Y creo que eso es bueno porque hay que tener otros skills adicionales, ¿verdad? Que quizá el socio fundador da por un hecho o inclusive no los tiene. Pero como es su propia empresa, no pasa nada porque a mí nadie me puede decir nada. Pero un gerente general que le reporta a una junta directiva, sí tiene que tener habilidades adicionales, porque al fin del día le vas a terminar reportando a esa junta directiva. También es muy importante, y lo hablábamos también en el podcast de la semana, del mes pasado, que es cómo es importante, tanto para los gerentes, para los jefes, para todos, saber qué es lo que está pasando en la empresa. Correcto. Al 100%. Por lo menos ir a ver qué es lo que está pasando en este departamento, en el otro, para que sepan de dónde están viniendo todas las situaciones de la empresa. Porque si uno no sabe cómo abordarlo. Pero bueno, este fue nuestro espacio de
respuestas a sus consultas. Ojalá que después de este podcast, también en el día de hoy, ustedes nos dejen sus consultas, sus observaciones y demás. Y para el siguiente, pues aquí también vamos a estar hablando un poquitito acerca de esto. Bueno, recuerden que nuestro podcast se llama Hacer Empresa con S. Y hoy vamos a hablar de algo que a veces a las personas lo toman por sentado, las personas no le toman la importancia, y para mí es de las cosas más importantes que nosotros tenemos, y es el tiempo. Hablemos, es tiempo de hablar del tiempo. Del tiempo. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, Teresa, esa pregunta es muy, llamémoslo así, muy importante en este momento, porque cuando estábamos haciendo la producción del guión del podcast del día de hoy, yo en su momento planteaba de qué tema es importante abordar para un empresario antes de abordar muchos otros temas. Por ejemplo, cómo administro mejor mi gente, cómo administro mejor mis finanzas, cómo administro mejor la organización, cómo fortalezco las relaciones con proveedores, con clientes. Antes de todo eso, ¿qué es importante? ¿Verdad? Y di con el hecho de que quizá el tema más importante es conocer acerca del tiempo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque el tiempo es un recurso que muchas veces, o digo que en la mayoría de los casos, es incomprendido. Todos los empresarios usualmente y personas en términos generales entendemos qué es el tiempo desde nuestra experiencia, ¿verdad? Correcto. Decimos, el tiempo es lo que va transcurriendo de un evento a otro, lo que hubo en ese pasado con el presente y el futuro. Eso es lo que uno entiende por tiempo. Pero te das cuenta que el tiempo es más que eso, y lo podemos abordar más adelante. Además, el tiempo tiene una característica que es fundamental, que es agotable. Usted tiene su tiempo y se te va a agotar. Exacto. Vamos de niños a viejos, ¿verdad? Y de viejos Ya más o menos no sabe ni cuánto tiempo le toca, correcto. También el tiempo es intransferible. Yo no te puedo pasar mi tiempo. Puedo compartir mi tiempo contigo. Exacto. Pero no te puedo pasar mi tiempo. Yo puedo decir, me gustaría que tal persona aproveche mi tiempo, pero no lo puedes hacer. Es intransferible, es un regalo, pero es un regalo que tiene un nombre, y es el nombre tuyo. Exacto. Entonces, esa condición de intransferibilidad del tiempo es muy importante analizarla. A mí, cuando estaba produciendo este guión, me decían varios empresarios algo muy interesante. Me decían, Alex, qué bueno ese tema, qué bueno ese tema. Vete una película que se llama In Time, de Justin Timberlake y creo que, no sé cómo se llama la otra chica. Y es interesantísimo de cómo en la película trata de cómo las personas se pagan con tiempo. Y se dan la mano y se transfieren tiempo. Sí, la vi. Es interesante, es una metáfora de la vida, cómo el tiempo vos se lo asignás a otra persona, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, pero en el fondo sigue siendo ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, esa condición de intransferibilidad del tiempo también me parece que es importante. Y el último tema que creo que es importante es ahí, que es el tiempo es relativo. Eso lo vamos a abordar ahorita más adelante y creo que es un tema que a mí me apasiona en lo personal. Pero lo más fundamental de esto, el por qué hablar de este tema, es porque esto es el tiempo, hablar del tiempo, qué es el tiempo, qué características tiene, qué lecciones podemos extraer de él, es algo que todo empresario tiene que conocer. ¿Cuándo es tiempo invertido y cuándo es tiempo perdido? Ok. ¿Cuándo es tiempo? Sí, esa, ya me salió con las... ¿Cuándo es tiempo invertido y cuándo tiempo es perdido? Qué difícil, ¿verdad? Es un tema de percepción. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo. El tiempo que gastes con un ser querido, ¿es tiempo invertido o tiempo perdido? Para mí ahí es tiempo invertido.
Correcto, correcto. Porque es un tema de percepción. Entonces, de hecho, es una de las características que tiene ese tiempo, que tiene el tiempo. Entonces, sí tienes que preguntarte, ¿qué es para mí perder el tiempo y qué es para mí invertir el tiempo? Y estar consciente de eso es fundamental, porque de eso van a venir todas tus otras decisiones. Te pongo un ejemplo. Si para usted invertir tiempo es salir con sus amigos todos los días, por la noche, a una discoteca, a un bar, y para usted eso es invertir tiempo, bueno, tendrías que plantearte o justificarte el por qué crees que es una inversión de tiempo y no es un gasto. Exacto. Entonces, sí, o sea, creo que entonces aquí abre como el espectro del preguntarse qué es invertir y qué es perder tiempo. Porque damos un ejemplo. Ajá. Uno va ahora aquí en estas calles de nuestro país que son tan fluidas y nunca hay presas. Exacto. Ahora uno sabe que si uno se monta al carro a las 4 de la tarde, 3:30, por lo menos al destino que usted vaya, va a invertir 1 hora. Mínimo. 1 hora. 1:30. Y 2 horas dependiendo de cómo está el día. Exacto. Entonces, usted ahí tiene 2 opciones. Correcto. Una, ir alegando todo el camino. Qué increíble estas presas, estoy cansado, ya me quiero ir para la casa, y viene y se mete más carros, que esta cantidad de... Voy a escuchar un audiolibro. Excelente, excelente. Entonces, esa hora perdida que ibas a tener anteriormente... Es 1 hora invertida. Es 1 hora invertida, porque la hora perdida ibas a drenar tu energía, llenarte de estrés y demás, escucharte un audiolibro. Correcto. Sí, y te lo planteo de esta manera. O escuche nuestro podcast. Muy bien, muy bien. Sí, sí, lo puedes escuchar en Spotify. Exacto, y en YouTube. Eso está muy bien. Sí, y eso que planteas es ciertísimo. Como la misma hora, pensemos, 2 conductores, va Teresa en su vehículo y va fulanito en otro vehículo, como Teresa va escuchando un podcast de Hacer Empresa con S. Exacto. Y como la otra persona quizá va escuchando una emisora con música, digamos, que no le va a estar aportando nada a su conocimiento, que no le está aportando nada a sí mismo, ¿verdad? Entonces claramente es cómo haces esa inversión del tiempo, ¿verdad? Eso es muy interesante. También te planteo otra experiencia desde mi perspectiva. Haciendo números, matemáticamente, haciendo números. Una persona en promedio en Costa Rica puede dormir entre 8, 10 horas inclusive. Y pasa mucho en los jóvenes, pero bueno, una persona puede dormir entre 8 y 9 horas, digamos. Si esa misma persona decidiera no dormir 8 horas, sino decidiera dormir 6 horas y hacer una siesta a mediodía de 15 minutos después de un almuerzo, esa persona en términos mensuales tendría un día más productivo en el mes que la persona que durmió las 8 horas. Entonces, eso es un tema que a veces no se analiza. Yo cuantifico en qué estoy gastando mi tiempo, porque la mayoría de las personas no lo hacen. Aunque también es importante, porque a veces uno siente que está haciendo tantas cosas en la casa, que el trabajo, y cuando te sentás a descansar, te sentís mal. Correcto. Porque entonces, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? No. Ese es tu ratito. Ok, eso lleva a un punto del descanso. Ajá. Bueno, nosotros tenemos algunos clientes que profesan la religión judía, son judíos ortodoxos, y yo aprendí algo lindísimo de ellos, el Shabbat, ¿verdad? Cómo ellos lo viven. Y en algún momento leí un libro acerca de lo que es el Shabbat realmente. Y el Shabbat es un día de descanso, pero es un descanso activo, no es un descanso pasivo. Okay. ¿Qué significa eso? Usted cuando dice voy a descansar, pero no porque estoy exhausto, sino voy a descansar porque lo necesito, porque es parte de mi tiempo, es diferente. ¿Por qué? Porque en ese proceso de descanso
es un descanso consciente, donde compartes con tus seres queridos, donde compartes en una misma mesa. Bueno, me comentaban muchos de ellos, ¿verdad? Cómo es el proceso, ¿verdad? Cómo ellos, no es solamente cerramos las cortinas, cerramos las puertas y se acabó. No, en realidad es un descanso activo. Qué rico poder hacer eso un día que uno dice, ok, hoy voy, eso es algo que lo acepto, yo lo hago. ¿Usted lo hace? El domingo es mi día de existir. Ok. ¿Pero es un descanso activo o es un descanso pasivo en virtud de lo que te estoy contando? En esos momentos, digamos, como yo paso activa toda la semana y paso para acá, paso para allá, y montada en el carro, y mi carro es mi oficina y todo. El domingo es el día que yo digo, no me quiero mover. Me quiero quedar acá con mis perritas, tranquila, en casa, las saco, les doy una vuelta, vamos a caminar. O sea, es mi día. Es su día. Y si quiero ver series, y si quiero dormir. Pero vamos a ver, para que sea descanso activo, tiene que haber esa reflexión, en el sentido de decir, lo estoy haciendo no porque suelto todo, sino porque lo estoy haciendo porque sé que lo necesito. Es que todas las personas a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en lo que tenemos que hacer, en lo que hay que hacer, que nos olvidamos de la persona más importante, que somos nosotros. Correcto. Y se nos olvida lo más importante que una persona también pueda tener, que es la familia. Correcto. ¿A cuántas personas les pasa que se perdieron los primeros pasos del bebé, la primera palabra del bebé, las presentaciones en el colegio, kinder, todo, sí. en el kinder? Porque lastimosamente hay empresas que te dicen, tu horario es de 8 a 5, pero si te vas a las 5 no estás comprometido con la empresa. Y no estás haciendo un buen equipo con tus compañeros. Tus compañeros sí se están quedando más después de la hora. Entonces, lastimosamente hay personas que dicen, ok, no, yo quiero entonces quedar bien con mi gente en el trabajo. Llamo a la esposa, llamo a los hijos, mi vida, no voy a poder ir. Y cuando te das cuenta, te despiden del trabajo. Al día siguiente hay una nueva persona en tu puesto. Y tu hijo o tu hija ya te dice, no, papá, es que yo a usted no lo voy a invitar porque siempre que le decía, habían cosas más importantes. O su trabajo siempre fue más importante. Entonces, ¿cómo manejar esa parte del tiempo? Porque sí, el trabajo es importante. Ahora, y sí es la familia importante. Ahora acabas de decir algo muy importante y es el workaholic. Exacto. Ok, no hay persona tan pésima administrando su tiempo como un workaholic. ¿Por qué? Porque el workaholic no es capaz de tomar sus 24 horas y distribuirlas adecuadamente en las diferentes áreas de su vida. Entonces, cuando te encuentras con una persona que tiene un problema de trabajo excesivo, ahí lo que te estás encontrando es con una persona que no ha sabido administrar su tiempo y quizás no quiere saber administrarlo, pero ya esas son otras condiciones de carácter psicológico que, digamos, ya son quizá para un programa de eso sí de se psicología. podría, entonces, darle hasta... Sería algo también importante hasta para los empleados o los colaboradores de las empresas. Administren bien su tiempo. ¿Cómo administrarlo? Porque uno entra a un lugar nuevo de trabajo y uno dice, yo quiero estar aquí en todo momento para que no me echen. Y para que vean que yo estoy metido en la causa y quiero ser teamwork y todo. Y creo que, bueno, ahora que Ronald nos preguntaba sobre la perspectiva desde un gerente general, creo que empieza por ahí. Yo recuerdo en algún momento un cliente al que nosotros, digamos, con el que trabajábamos en el área de finanzas, y recuerdo que ese cliente en particular siempre decía, mira Alex, yo reuniones solamente te voy a aceptar una reunión al día, ¿ok? Yo nada más tengo reuniones una vez al día, o en la mañana o en la tarde, pero no en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Y eso es algo interesante, porque si me reúno en la mañana,
esa mañana la tomo para hacer lo que corresponde a esa reunión y en la tarde la utilizo para las tareas administrativas o propias del puesto. ¿Ok? Pero si yo me reúno con usted en la mañana y con otra persona en la tarde, ¿dónde voy a hacer esa labor, esa labor diaria, ¿verdad? Que va más allá de las reuniones? Y vas a tener que tomarla de tu tiempo libre. Vas a tener que quedarte tarde, ¿verdad? Entonces, sí, claramente, cuando planteas eso, la persona que llega a una posición y dice, no me voy a ir a las 5:30 porque el gerente siempre se va a las 8:30 de la noche. ¿Ok? Para mí eso es un pésimo gerente. Para mí es un pésimo gerente porque no sabe administrar su tiempo. No, y porque dice, ya no lo hiciste de 8 a 5, ya que va a ser de 5 a 8. Y una realidad clara de las empresas también. Ves gerentes llegando a las 10 de la mañana a la oficina. Llegas como gerente a las 10 de la mañana a la oficina, 2 horas, y tenés que comerte algo para almorzar, que muchas veces no almuerzan, simplemente llegan a las 10, empiezan a las 12, se medio comen algo, comen malísimo, y tienen que salir tarde para reponer esas horas que no han trabajado. Y existe un mito en relación con eso. No, es que yo llego tarde porque si no me pego en la presa, dicen. Pero te das cuenta que entonces no se programaron bien. Porque si te pegas en una presa, creo que todos sabemos a la hora que tenemos que salir para llegar a tiempo a nuestros lugares de trabajo. Y a ver, ahora ya Waze también les puede ayudar, que ustedes ponen, tengo que llegar a tal hora, ¿a qué hora tengo que salir de la casa? Y esa es otra cosa que también entonces quiero hacerte la pregunta del tiempo. Ok. Porque siento que a veces el latino, el tico, no respeta los tiempos. No respeta los tiempos. Que te dice, y no sé si te ha pasado, vos llegas a una cita médica y tu cita médica es a las 2 de la tarde. Son las 4 de la tarde y usted sigue ahí sentado en el consultorio esperando. Y usted ve que entra el doctor y sale el doctor y entra gente y usted nadie lo vuelve a ver. Correcto. O sea, entonces ahora, lastimosamente, uno tiene que sacar el día para una cita médica que supuestamente te iba a tomar 1 hora, pero como no sabes a qué hora te van a atender, sí, correcto. Entonces tenés que, porque no respetan tu tiempo. Correcto. Sí, ese es un problema latinoamericano, muy marcado en Costa Rica también, ¿verdad? El irrespeto al tiempo del otro. Exacto. Es decir, si te cito 1 hora, tengo que cumplirte que te estoy citando esa hora, porque tu tiempo tiene un valor, ¿verdad? Pero es parte de lo que te mencionaba. Hay una incomprensión del recurso del tiempo. La gente no entiende lo que es el tiempo real. Y en el sentido de, no solamente es el segundo, la hora, etc. No, el tiempo es ese recurso que vos tienes, es agotable, no lo puedes transferir, entonces tienes que hacerle un uso correcto y adecuado. Entonces, cuando te das cuenta de la importancia que tiene el tiempo, empezás a quitar reuniones de tu agenda que no te aportan, quitar personas que no te aportan. Exacto. Quitar una serie de situaciones en la empresa que tenés que corregir. Entonces, hasta que te hagas consciente de la importancia del tiempo, de lo que es y su importancia, no vas a respetar el tiempo de otros, por ejemplo, lo que mencionas. Pasaba mucho en una empresa donde yo recuerdo que el gerente general se le ocurría siempre hacer una reunión a las 5:30 de la tarde. Cuando salían a las 6. Exacto. Entonces creo que eso es un tema de mala administración de su tiempo, porque él no era consciente de la importancia del tiempo. ¿Okay? No, porque él estaba preocupado por el tiempo de él, nada más. Ahorita tengo tiempo para hacer esta reunión. Correcto. ¿Cuánto es lo aceptable en llegar tarde a una reunión? ¿Cuánto es el tiempo aceptable de llegar? Para mí, desde mi perspectiva, hay causas que uno puede decir son justificaciones del por qué llegaste tarde. Pensaría que si vos tienes un atraso mayor a 15 minutos, ya si hubo un accidente en la ruta que se salió totalmente de control, o definitivamente ibas tarde desde un inicio.
Yo diría que 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Igual, voy a ser objetivo. Creo que uno cuando llega a una reunión 15 minutos tarde, si lo que ibas a ver, lo ibas a ver en media hora, tienes que verlo en 15, máximo 20 minutos. Sé eficiente con el tiempo. Entonces, eso es algo importantísimo que a veces la gente se olvida. Perdí el tiempo. Ya se acabó todo, se acabó mi mundo. No, si perdiste el tiempo en algún momento por alguna situación, tienes que hacer las correcciones hoy respecto a cómo vas a utilizar el tiempo que te queda y cumplir el mismo objetivo. También, Alex, hay personas que dicen, es que he trabajado todo el día y siento que no he hecho nada. Sí, súper bien. Porque es que estuvo como tan ocupado, tan atareado, pero en el atarante, cuando se dio cuenta, no avanzó en el trabajo, se llenó de estrés. Correcto. Por el tiempo, por decirles, no tengo tiempo para terminar de trabajar. Se estresó todo el día y siguió sin completar. Correcto. Vieras que, ahora que dices eso, hay 2 libros que hablan mucho de ese tema. Del gerente de un montón de tareas que siente que no hizo nada. Y esos libros exploran ambos exploran, digamos, 2 métodos que se pueden utilizar. El primero hay un libro que se llama The One Thing, la única cosa. Lo que dice ese libro es que usted, en lugar de tener o desarrollar un sistema de planificación del tiempo muy detallado, no, así no funciona, así no se administra el tiempo. Usted administra el tiempo quitando de su agenda las cosas que no son relevantes. ¿Ok? Y eso es buenísimo, porque uno como gerente a veces dice, bueno, es que tengo que llegar a la oficina y tengo que ir a pagar recibos. Y tengo que ir a hablar con el condominio. Y tengo que ir Entonces usted se pregunta, primero, ¿realmente esas tareas son las que tienes que estar haciendo como gerente? O puedes tener a tu asistente, o puedes tener una persona Correcto. que te ayude con toda esta parte. Correcto. Ahí voy a ponerte un ejemplo de las tareas que uno se llena como empresario y que no debería llenarse. Sé que, digamos, esto va a sonar un poco, llamémoslo así, pretencioso, pero creo que es importante hacerlo. A mí la gente me pregunta, Alex, vos como empresario, ¿cuál crees que sea tu siguiente paso como empresario? En términos de qué te gustaría lograr en este momento. O sea, ¿qué te gustaría agregarle a tu empresa en este momento? Y yo le diría, yo lo que ocupo es un chofer. Entonces, así el chavalo que quiere llegar en carro a una reunión. No, es que estoy trabajando atrás en el carro. Correcto. ¿Por qué? Porque si lo analizas, de hecho, si las personas han tenido, en caso tuyo, has ido a Nueva York, te vas a dar cuenta que la mayoría de los empresarios en Nueva York o ejecutivos tienen su chofer. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de su tiempo en el vehículo están trabajando. Es productivo. Exacto. Entonces, si lo analizas, para mí es una decisión sabia. Por encima de, prefiero tener un chofer en un vehículo X de cierta marca que tener un vehículo del año y yo manejándolo. Y en el estrés. Es interesante. A ver, empleado que cumple sus horas de trabajo o empleado que cumple los objetivos de trabajo en menos cantidad de horas. Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es ese empleado que uno necesita? El empleado que llega, el colaborador que llega a la oficina a las 8 en punto, se va a las 5 en punto y ahí hizo de todo un poquito. O el empleado que te dice, jefe, vea, yo puedo hacer esto desde mi casa, lo puedo hacer remoto. ¿Qué necesita usted?
póngame los objetivos que usted necesita, ¿para cuándo? Ok. Y Entonces, lo puedo hacer desde la casa o llego a la oficina y en el momento en que yo termine, me voy. ok, Pero le cumple con los objetivos. ok, para responderte esa pregunta, digamos que hay un colaborador que tiene que cumplir un horario y el colaborador que me cumple los objetivos. ¿Cuál para mí es mejor? Sí. Yo diría que depende de la posición que estás contratando. Por ejemplo, si ocupas a alguien que esté ahí ante una eventualidad, bien, necesitas la persona que cumple un horario. Si tenés a alguien que la asignas a un proyecto, probablemente por objetivos. Entonces ahí como gerente tenés que tener la habilidad de identificar qué tipo de persona es esa, ¿verdad? Hay gente que son doers por naturaleza, ¿verdad? Entonces son personas que agarran algo y lo pueden hacer así. Pueden seguir haciendo el mismo trabajo durante 365 días del año sin mayor problema. Ese probablemente es el empleado que se va a ajustar más a una jornada laboral. Mientras que hay otro empleado que, digamos, le gusta más los retos, los objetivos. Mira, ahorita vamos a llegar tenemos esta meta, entonces ayúdame con esto y este objetivo. Entonces, creo que depende de la posición, pero la posición también deberías de vos adecuarla al perfil que tienes de colaborador. Exactamente, porque digamos, hay personas que dicen, pero es que este muchacho se fue, ya se fue. Correcto. Pero cuando usted llegó a ver, dice, ya se fue, pero ya hizo todo lo de la semana. ya hizo todo lo de la semana. Ahora, entonces te hago la pregunta. Si esa persona ya se fue porque ya hizo todo lo de la semana, ¿por qué la tienes en esa posición? Tienes que agarrar, eso es un recurso que tiene mucho potencial. Y si lo sigues dejando ahí, se lo van a robar, se lo va a llevar para otra empresa. o inclusive él puede decir, no, es que la verdad es que yo me siento bien, pero nada más hago esto y punto. No, tenés ese tipo de colaborador, tenés que motivarlo. Y si está dando el 100, busca que dé más, porque por su naturaleza son personas buenas, son personas que aportan. Entonces hay que buscar como líder y como empresario, buscar que esa persona dé un poco más. Hay momentos en que uno sabe, a uno le dicen, usted sabe a qué hora entra, pero usted no sabe a qué hora termina. Eso vos lo ves como Sí. una buena opción laboral en el trabajo, que te digan, bueno, usted entra a las 8, pero a qué hora sale, quién sabe. En el contrato dice que a las 5, pero si usted quiere tener un buen espacio aquí en la empresa, tenemos que ver que usted está comprometido con la empresa y no se le paga extra. Pero entonces estás midiendo el compromiso en función del tiempo que esa persona asigna independientemente Exacto. de los resultados. Exacto, digamos, porque hay empresas que a veces te van a decir, digamos, empresas de publicidad, que te dicen, ok, los publicistas tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. ¿Really tienen hora de entrada? Porque yo he visto muchos publicistas pasando por la puerta a las 10:30 de la mañana. Es que ahí también Entonces, es donde está. No es mentira que tienen hora de entrada. Lo que sí tienen es un pésimo administración de su tiempo. Porque esa es la realidad, lamentablemente esa es. O sea, llamemos las cosas por su nombre. Es que a veces la gente dice, es como el típico gerente que dice, no, yo aquí llego y estoy comprometido con la empresa y salgo a las 10 de la noche de la empresa. Fíjense a qué hora llega esa persona. Porque para que una persona salga a las 10 de la noche de la empresa, Y tengo que llegar como a la 1 de la tarde. mínimo 10:30, 11. Y esa es la media en Costa Rica. En Costa Rica ves gerentes administrando pésimamente su tiempo. Te pongo un ejemplo. Hace algún tiempo estaba con un colega que también tiene otra firma de servicios y me decía, Alex, he visto que has logrado avanzar en tu apariencia, porque él me decía, te veía un poquito con sobrepeso, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y le decía yo, bueno, lo primero es la decisión que tomas para bajar de peso y luego, digamos, la rutina que defines, ¿ok? La rutina de tu vida. Me hace, es que a mí me es muy difícil porque, mira, yo me levanto, pero yo hago ejercicio con mi esposa y mi esposa le gusta hacer ejercicio a las 8:30 de la mañana o a las 8. Y así yo llego aquí a las 10:30. Entonces le digo yo, perdona,
pero el ejercicio no lo tienes que hacer con tu esposa entonces. Está pegado. A ver, bueno, a ver, es su forma y no voy a cuestionar eso, pero mi punto es que la distribución de su tiempo no coincide con lo que necesita él como empresario. O le conviene más decir que está llegando tarde porque estoy haciéndole los ejercicios a esta hora porque esa es la hora que ella puede, entonces me lavo las manos y llegué tarde. Sí, exacto. Entonces se convierte en un poco de justificante, ¿verdad? Una poca excusa para no cumplir su obligación, ¿verdad? Pero aquí lo importante de esto es que yo le planteo a los empresarios es, si estás llegando tarde es porque te estás planificando mal. Y si te estás planificando mal, una de dos, porque nunca te has cuestionado eso. O sea, yo le pregunto a la gente, haga la media, haga la encuesta usted misma, y agarre una persona y le diga, ok, ¿cuáles son las 3, 4 áreas más importantes de su vida? La gente te va a decir, bueno, ahí, mi trabajo, mi familia, mi esparcimiento personal, y digamos que su familia, digamos sus padres, sus hermanos, lo que fuera. Digamos esas 4 áreas. Ahora agarre 24 horas y dígame, ok, a mi familia le doy tantas horas. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la recomendación? Ya que me fui. ¿Cuál es la recomendación para poder manejar mejor el tiempo? Porque a las 24 horas no vamos, o sea, sabemos que hay 8 horas que hay que dormir. Realmente hay 8 horas, hay que dormir 8 horas. Yo puedo dormir a veces menos, entonces, o sea, pongamos que la media son 7. Vamos a ver eso de las 8 horas. ¿De dónde nacen las famosas 8 horas? A mí me lo dijeron desde chiquitilla. Exacto, y eso fue lo que a mí pero me quedó. Cuestionémonos eso. ¿Por qué 8 horas? Yo no Es puedo. el famoso 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, ¿verdad? 8 horas de esparcimiento, ahí que llevamos las 24, ¿verdad? Las 24 horas. Entonces, 8 horas de sueño, ¿verdad? Entonces, cuando vos agarras los estudios médicos que dicen que usted puede dormir, debería dormir entre 6 y creo que son 9 horas diarias, ¿por qué dicen 6 y 9? ¿Y por qué no dicen solo 8? Para abrir un poco más el espectro del tiempo. Porque hay personas que duermen 6, inclusive hay personas que duermen 5. Por ejemplo, yo soy una persona que duerme 5 horas al día. Yo duermo 5 horas. Yo también a veces. Duermo 5 horas, pero yo tengo una siesta en mediodía. ¿Ok? Y en esas 5 horas, a pesar de que duermo 5 horas, también tengo una rutina de ejercicio. Y vos sabes que cuando hay una rutina de ejercicio y una buena nutrición, el sueño es más reparador que una persona que no tiene esos hábitos. Entonces, las famosas 8 horas no es tal, Teresa. Lo que pasa es que las 8 horas es la media. Lo que nos programaron. Exacto. Te programa, tenés que dormir 8 horas. Y si no, no estás descansado. Yo he dormido 5 horas y estoy más descansado que personas que duermen hasta 9 o 10 horas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el día anterior, como con poco carbohidrato, no meto mucha proteína animal al final del día, etcétera. Me hidrato bien. Entonces, te das cuenta que el descanso no tiene que ver con la cantidad de horas que duermes. Sí, claro, hay un mínimo. De hecho, hay estudios que demuestran que después de cierta cantidad, las células se van recuperando entre cierto lapso. Pero la realidad es que hay personas que tienen sueños reparadores mucho más eficientes, entre 5 y 6 horas de sueño, que personas que duermen 8 o 9. Y hasta las que les llaman los power nap. O sea, que es dormirse unos 15, 20 minutos, que más bien es como un... Es lo que te decía yo, digamos, de esta siesta a mediodía. La forma en que yo tengo de optimizar mi energía es que llego al mediodía, almuerzo y descanso los 15 minutos. De hecho, la vez pasada me llamó bastante la atención ver los colegios, tanto los colegios asiáticos, los chinos, los japoneses, los coreanos, que los pupitres de las escuelas tienen unas almohaditas. se convierten en cama. Ajá. O sea, le bajas una palanquita y se hace como una camita. Entonces, eso es algo que los niños tienen que hacerlo allá.
sea, después del almuerzo tienen su hora de sueño. Y sabes, además de la importancia del descanso y todo, eso tiene otro elemento, lo que llamas la siesta. La siesta de mediodía tiene otro elemento que está muy subvaluado, y es que si usted toma esos 15 minutos de sueño en mediodía, usted educa a su cuerpo de que voy a descansar. Entonces, las personas que toman esas pequeñas siestas tienen educado a su cuerpo de cuándo tiene que descansar. Entonces, son las personas que llegan a dormir en la noche y no tardan 5 minutos y ya cayeron dormidos. Porque ya el cuerpo sabe que... Exacto. Entonces que llegas... se tiene que desconectar. Exacto. Entonces ya educas a tu cuerpo en eso. Esto es un tema que poco se aborda. ¿Por qué? Nuevamente, ¿quién se cuestiona eso en el tiempo? O sea, ¿quién se cuestiona el tiempo que duermes? Nadie se lo cuestiona. No, y es muy vacilón hablarlo y decirlo, pero es que nadie tiene por qué respetar tu tiempo. Uno tiene que respetar su tiempo. Qué bueno eso. Y saber que, digamos, si tenías una reunión a cierta hora, la reunión es a esa hora. Si la otra persona no llegó, usted, como vos dijiste, 15 minutos es lo que espero, a menos que la persona le escriba, acaba de haber un accidente, pasó esto, ¿te parece si podemos pasar la reunión más tarde o la reprogramamos? Ok, y eso está muy bien. Por supuesto, Eso porque hay cosas que puedan pasar. Hay eventualidades, y además, vamos a ver, creo que una persona que hace eso es muy consciente del tiempo de los demás y es muy consciente de su propio tiempo, ¿verdad? Sí, claramente, ¿no? Y es la persona que hace eso, creo que es una persona responsable con el tiempo, correcto. ¿Cuáles son tus recomendaciones entonces para que las personas ahorita que nos están escuchando sepan por lo menos cómo tener tiempo productivo para su trabajo? Porque cada quien pues maneja su tiempo de placer como guste. Pero ¿cómo puedes organizar tiempo productivo para poder decir, ok, hoy voy a dedicarle tanto? Y no sentirse que, es que siento como que no hice nada hoy, o sea. Correcto. Porque sí trabajaste, sí fuiste productivo, pero no en esas 8 horas que nos han puesto en la cabeza, que es lo que hay que trabajar. Ok. Qué buena, está excelente esa pregunta. Vamos a ver, ¿cómo hago yo para que en mi tiempo de trabajo sea lo más productivo posible? Ok, lo primero, antes que todo, creo que tienes que preguntarte, ¿cuánto tiempo es el que dispones para trabajar? Ok, ¿por qué esa pregunta es importante? Vamos a ver, cuando una persona va a trabajar, usualmente la persona debería tener un rango de tiempo de horas suficientes para que ese trabajo sea productivo. Es decir, si una persona dice voy a trabajar y lo que él puede asignarle al trabajo es 1 hora, muy difícilmente va a avanzar en su trabajo. Entonces, el primer paso es defina cuánto tiempo realmente dispone para trabajar. ¿Okay? Y evite esos lapsos cortitos de tiempo de trabajo. Que voy a trabajar media hora, no se engañe. Que voy a trabajar 1 hora, no se engañe. Si es disperso va a ser peor. Porque... Exacto, enciendes la computadora, son 5 minutos, te conectas a tu sistema, son otros 5, y ya empezás a trabajar en la hoja de trabajo o lo que fuera, y ya tenés 15 minutos. Perdidos. ¿Ok? Entonces, primero, defina cuánto es el tiempo que dispone para trabajar y evite esos poquitos de tiempo. ¿Ok? En lugar de tomar esos poquitos, más bien agarre esos poquitos y los une y hace otra actividad. Te pongo un ejemplo. Si usted dice, bueno, tengo 1 hora para trabajar en la noche. ¿Ok? Entonces, usted lo que puede decir es, en lugar de trabajar esa horita extra en la noche, mejor dedíquele esa hora a sus hijos y sea más trabajador en el resto del tiempo. Exacto. ¿Ok? Entonces ese es el primero, entender cuánto tiempo dispone y quitar los piquitos. El segundo punto que me parece muy importante es
¿En qué estado temporal estás en este momento en tu vida? ¿Qué significa eso? Si yo tuviese 20 años, ojalá tuviese 20 años, si tuviese 20 años, puedo asignar más tiempo a mi trabajo que ahora que tengo 40 y tengo ciertas obligaciones. Entonces, cuando usted conoce el estado del tiempo en el que está usted se da cuenta de que hay prioridades, ¿ok? Entonces, no puedes pensar que tenés 3 hijos y le vas a dedicar 15 horas al trabajo y salir bien de eso. No puedes. No se engañe. No se engañe. Exacto. Pero si usted se da cuenta y es consciente en el momento temporal en el que te encuentras, vas a darte cuenta, ok, tengo 40 años, ¿qué puedo dedicarle al trabajo? Puedo dedicarle 10 horas. 8 horas en el día a día, más 2 horas al final de la noche, después de que mis hijos están en la cama. ¿Ok? Pero esa es siendo consciente. ¿Por qué? Porque si no eres consciente, cuando empiezas a trabajar, empiezan los variables. Hoy trabajé 8, mañana trabajo 6, luego trabajé 12 y me sentí mal porque no le dediqué tiempo a mi familia, luego trabajé 6 porque estaba muy cansado. Entonces se convierte en una persona de picos de trabajo. Eso no tiene ningún beneficio. ¿Ok? Entonces, conozca el espacio temporal donde estás. Y el tercero, que para mí es muy importante. Jorge, ¿me puedes alcanzar eso, por favor? No, ok. Me preguntabas qué recomendaría. Bueno, yo diría, voy a recomendar lo que yo hago. ¿Ok? Esto es un sistema que yo desarrollé como empresario y que me ha servido de maravilla. Tan simple, me compré un libro de actas, un cuaderno, llamémoslo así, y en este cuaderno le puse 4 labels, ¿ok? 4 etiquetas, separadores, correcto. Entonces vamos a ver. Cada etiqueta voy a mencionarlas. A ver, sí, ¿cuáles son? La primera etiqueta se llama tareas. Ahorita voy a explicarlas. Okay. La segunda etiqueta se llama reuniones. Okay. La tercera etiqueta se llama pendientes. Y la cuarta se llama notas. Okay, voy a explicarlo. En la etiqueta de tareas, yo pongo el día anterior lo que tengo que hacer al día siguiente. Ok. Entonces, no sé si se ve, pero voy a ponerlo aquí. Entonces viene día tal. Para este lado. Día tal, y estas son las cosas que tengo que hacer ese día. ¿Ok? No puedo irme de la oficina sin hacer eso. ¿Ok? Y aunque digamos, eso en el día sea su momento de, eso sea lo que tenía que hacer, que usted dijo, y bueno, ya lo hice, me tomó 2 horas. Ok, vamos a ver. Para eso es que lo planifico el día antes. Porque yo, de manera reflexiva, digo, ¿qué tengo que hacer mañana en esas 8 horas? Mira, tengo que hacer esto, en eso voy a durar tanto, esto. ¿Me copias? Entonces, ahí hago una buena programación de esas tareas. ¿Ok? Si sé que ese día no voy a tener reuniones, puedo cargarle un poquito más de tareas. Si sé que en ese día, por ejemplo en este día, que si ustedes lo ven, en este día grabamos podcast, son solamente 4 tareas. Pero el día de ayer que no grabábamos podcast, son más de 10, 12 horas. Digo, más de 10 o 12 tareas. Entonces, esto es fundamental por 2 razones. Uno, te programas el día antes lo que tienes que hacer al día siguiente. Entonces, usted ya cuando llega, se sentó, abrió el libro, empezamos esto. ¿Terminas? Check. Eso es un famoso checklist, tan simple. El siguiente label, o la siguiente etiqueta, reuniones. Que esto me parece genial. Esto también creo que lo desarrollé. Cuando hay una reunión, cuando un gerente tiene una reunión, yo antes de la reunión pongo reunión, en este caso con Daniel, por ejemplo, pues reunión con Daniel, tal fecha, y pongo los temas que tengo que ver con él. Puntual, no más, no menos. Entonces, cuando llego a la reunión con Daniel, le pregunto, ok, Daniel, dime qué servicios tu empresa puede darme. Es lo que me interesa. Ok, Daniel,
veamos alternativas para que podamos hacer sinergia entre tu empresa y la mía. Sí, al grano todo. Son reuniones de menos de 30 minutos. ¿Ok? Entonces está el label de reuniones. Entonces aquí llevo no solamente lo que voy a ver, también si por ejemplo de la reunión sale, mándame un correo con la información, aquí lo pongo. ¿Ok? Luego viene el tercero, que son pendientes. Y esto es interesantísimo. Ojo, ya hablábamos de las tareas que tengo que hacer en el día. En pendientes viene todo aquello que no voy a hacer en ese día, pero tengo que hacer eventualmente. Ok. ¿Ok? ¿Para qué es eso importante? Para que cuando llegue en la noche a pasar las tareas del día siguiente, me fijo en los pendientes, ¿qué puedo pasar al día siguiente? Hay que hacer, o sea, lo más importante, bueno, Creo que fue un poco y el último son las notas. Y el último son las notas. Las notas simplemente, y esto que a mí me encanta es, a veces a mí me pasa mucho, yo estoy trabajando como empresario, se me surge una idea. Apunte de una vez. Apunto. Entonces yo sé que en notas viene todo aquello que de alguna manera va a crear valor en lo que hago. Y eso creo que ha sido la razón del por qué proyectos como el podcast tienen lugar, proyectos como la parte de los robots contables, toda la inversión en tecnología que hemos hecho en la empresa tienen lugar, porque aparte de mi día a día, yo he escuchado y he apuntado esas cosas que se le encienden a uno y que uno las pone ahí. Bueno, y eso queda para ya finalizar con nuestro podcast de hoy, organizar el tiempo. Eso es de las cosas más importantes. Saber cuál es el tiempo entonces en el que vas a trabajar, saber Correcto. Cuál es tu tiempo, porque recordemos que también tenemos que dedicarnos un tiempo a nosotros, a nuestra paz mental, a nuestra tranquilidad, sin dejar de lado nuestras responsabilidades, nuestras familias y demás. Pero ¿cómo hacemos eso? Organizándonos. Y también siendo conscientes, Teresa, de en qué momento de tu vida estás. Y esto creo también lo traigo a reflexión. Hay muchos empresarios que dicen, no, yo ya no estoy en ese momento para hacer eso. Yo siempre digo, si usted no está en el momento porque ya avanzaste mucho en tu carrera, porque ya estás grande, ok, y crees que no lo puedes hacer, más bien pregúntese, ¿cómo hago yo para optimizar el tiempo que me queda para hacerlo? ¿Ok? Alex, muchísimas gracias por este espacio. A todos ustedes en casa que nos están escuchando, en sus casas, en su trabajo, en el carro, donde sea, muchísimas gracias también por decidir invertir este tiempo con nosotros. Si ustedes tienen consultas, comentarios, sugerencias, por favor, déjenoslo saber porque para nosotros va a ser sumamente importante. ¿Algunas palabras también para nuestra audiencia? Bueno, agradecerles e invitarles a que sigan aportando con esas consultas, esos temas, ¿verdad? Que puedan ser relevantes para ellos. Agradecerles al equipo de producción y a usted, Teresa, por estar acá. En realidad, esto es de ustedes, Exacto. ¿verdad? Esto es de ustedes. Creo que la importancia es que esto se le saque el mayor provecho. Es información que a mí me hubiese gustado en algún momento alguien Exacto. me lo hubiera compartido conmigo, o lo hubiese compartido conmigo, entonces creo que aprovechenlo. Y se puede utilizar, a ver, esto que les acabo de mencionar, y lo decías, en cualquier momento. Así que ya ustedes lo saben, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo mes con nuestro siguiente podcast para que ustedes se sigan informando y sigan haciendo empresa con S aquí con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. ¿Y vos qué opinas? Deja tu opinión y dudas en los comentarios para responderlos en el próximo podcast de Hacer Empresa con S.